Saben que cierto pastor, para disfrazar su negligencia y su desorden en el estudio serio de las Escrituras, solía decir: yo soy predicador del Espíritu, decía, y no de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ustedes saben que está torciendo el versículo, ¿no? Lo que él quería decir era que no era necesario estudiar las Escrituras, que el Espíritu le daría palabra cuando se subiera a tomar el púlpito, a agarrar el micrófono, pero nada más erróneo y alejado de la verdad, ¿no es cierto? El Señor nunca va a justificar el desorden que pueda tener un pastor en cuanto al estudio de las Escrituras. Pero para hablarnos del tema, por falta de orden, nuestra predicación pues no llega al corazón, no impacta, se queda en puro rollo acá arriba o pura verborrea que se tira a veces desde el púlpito. Daniel nos va a hablar más de este tema. Así es que, Daniel, denle un aplauso al Señor por la vida de Daniel. Daniel es pastor junto con su esposa Paola, que está aquí, saludos. Pastores de Casa de Oración Voz de Dios en la Ciudad de México, y ellos están haciendo un trabajo ya muy fuerte en cuanto a ministrar pastores, formar líderes. Ya ellos están supervisando una buena cantidad de casas de oración de aquellos lares, y él nos va a hablar de este tema. Daniel. Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Sí, que Dios les bendiga. Pues buenos días, es un placer, un gusto estar como siempre aquí con ustedes, verles, saludarles, estrecharles, amarles y aprendiendo, ¿verdad? El Señor siempre que nos permite venir a este tipo de eventos, sea cualquier tipo de eventos, y nos vemos, aprendemos mucho unos de los otros. Hace un momento que estábamos en la adoración, yo me quedé pensando cuando terminó y dije, ¿qué falta también ha hecho el orden en nuestras reuniones de adoración y de alabanza, ¿verdad? Es bien necesario porque la alabanza es una columna muy importante para la iglesia, y creo que cuando venimos, escuchamos, nos deleitamos, adoramos a Dios, pues oímos todo lo que hemos estado escuchando en cuanto a alabanza y adoración, pues el Señor también habla en nuestros corazones, ¿verdad? Hacia un orden, hacia poner las cosas bien en la iglesia. Y después de la enseñanza de nuestro pastor Chuy Olivares, pues a mí me dan ganas más bien de irme ya a México, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me permite por su gracia estar de pie aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el problema, ¿verdad?, que estamos viviendo como congregaciones, como iglesias, cuando no hay orden en nuestros ministerios, cuando hay desorden, cuando no hay una estructura, empezando por nosotros mismos, y queremos pues que nos vaya bien en todo, lo cual no podemos pensar de esa manera, porque Dios es un Dios de orden. Y siempre predicamos eso desde nuestros púlpitos, que tenemos a un Dios de orden. Así que en esta mañana quiero apuntar específicamente a todos los que estamos al frente, desde luego, de una congregación, que somos pastores de almas. Y quiero decirles que ninguno de nosotros está exento de carecer en algún momento del poder de Dios en nuestro ministerio. Así que ayúdeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana todavía, por la oportunidad que nos das de estar aquí sentados a los pies de Cristo, el Maestro. Señor, todo lo que nos has hablado ha sido infinitamente poderoso, grande, Señor, y todo ha encajado perfectamente en nuestros ministerios. Nos has venido abriendo los ojos, y ahora estamos aquí, Señor, una vez más recibiendo una enseñanza más, para que nos sigas ayudando por medio de tu Espíritu Santo a ordenar aquellas partes, Señor, que todavía necesitan ser ordenadas, y todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Estadísticas alarmantes
en los Estados Unidos de Norteamérica dicen que entre 6,000 y 10,000 iglesias al año mueren. Esto quiere decir que entre 100 y 200 templos o iglesias cristianas se cierran cada semana. Esto es una cifra impresionante, ¿verdad? Más que impresionante, es una tragedia, así se debe considerar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que de las iglesias que siguen abiertas, un gran número de pastores las están guiando con un ministerio frustrado o en un estado de frustración. ¿Y sabes por qué están frustrados? Porque no ven el poder de Dios operando a través de sus ministerios. Y eso es realmente frustrante. Sí, lo que uno quiere ver cuando se para en un púlpito y predica la palabra es que haya un efecto en la vida de la gente, es que haya conversión, haya cambios, haya nuevas maneras de vivir, nueva manera de pensar, de hacer la vida. El pastor Chuy decía hacer la iglesia, pero también de hacer la vida. Y el problema de la frustración o la causa de la frustración es porque muchos no están viendo ese poder y ese efecto a través de sus ministerios. Por eso es que lamentablemente muchos pastores prefieren firmar su renuncia en lugar de continuar y esforzarse en la gracia del Señor. Ahora, en contraste con esto, muchos han alcanzado un éxito ministerial, lo digo éxito ministerial entre comillas, en términos visibles, como una iglesia numerosa, creciente, un estatus social notable, quizá popularidad en el medio cristiano, dinero y muchas cosas más, aunque ya sabemos que Dios no ve nada de eso como el éxito en el ministerio. Aún así, y notando ese exceso o ese extremo en el que han caído muchos, debemos saber que Dios sí quiere bendecir nuestros ministerios y que Dios quiere darle poder a nuestro ministerio. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? Pero hay una condición. Y es ahí donde a muchos pastores no nos gustan, ¿verdad? Queremos que nos digan cuáles son nuestros derechos, pero no queremos o no nos gustan que nos digan cuáles son las condiciones o nuestras responsabilidades o nuestros deberes. Y esa condición, hermanos, para que Dios bendiga nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestra congregación, como el pastor Chuy lo explicaba, no en el sentido de que es mi iglesia, ¿verdad? Así se dice, pero sabemos que la iglesia del Señor es del Señor, pero la condición es el orden. Y de eso estamos hablando en este congreso. Ahora, si vamos a hablar del poder de Dios en nuestro ministerio, debemos decir que hay causas o desórdenes que limitan el poder de Dios en nuestro ministerio. Y solo por mencionar algunos, por ejemplo, hay pastores que no oran o no oran lo suficiente, cuando todos sabemos que la oración es la antesala para el poder de Dios. Otros no estudian lo suficiente la palabra, cuando todos sabemos que el conocimiento de la palabra es el manual fundamental para operar en el poder de Dios. Otro aspecto que limita el poder de Dios es que no hay estructura en la iglesia, cuando también todos sabemos que cuando, por ejemplo, descendió el poder de Dios en la iglesia de los Hechos, había estructura, había orden, había disciplina, ¿sí? Había gobierno espiritual. Estaba el Señor era Jesús, el Señor Jesucristo era el Señor de la iglesia. Cada quien hacía lo que debía hacer. Todos estaban unánimes, juntos. Todos eran de una misma alma. Todos eran de un mismo parecer. Ahora, peor aún, no vivir lo que se predica es quizá la causa número uno de que no haya poder en el púlpito, ¿sí? Otros, como dijo el pastor Chava Pardo, pierden su valiosísimo tiempo en el Facebook, en las redes sociales. Publican cosas como aquí enfermito, ¿verdad? Aquí comiéndome una guajolota, dicen, ¿no? Aquí sin sueño, aquí pensativo, me siento depre, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, con todo respeto y con toda sinceridad, y lo digo por mí, ¿a quién le importa eso? Además se pelean con todos y por todo, y sobre todo por temas controversiales que no edifican a nadie. Otros ven la iglesia como su negocio personal, se roban el dinero,
Escuché a un pastor que decía a sus hijos: cuiden la iglesia porque la iglesia es el patrimonio para sus hijos. Todo esto es desorden en el ministerio. Y estas son solamente algunas causas por las que nuestro ministerio no impactan a nadie. Y es muy grave porque el Espíritu Santo escribió que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto a causa del pecado. Entonces esto quiere decir que es sumamente importante y que no estamos jugando, o los tiempos no están como para jugar a la iglesita, ¿verdad? Ahora bien, quiero hablar a sus corazones a través de la vida de un personaje que su ministerio y su predicación impactó poderosamente a su generación, pero también impactó al mundo entero hasta el día de hoy. Fue un hombre que tuvo que pasar por procesos tremendos para lograr lo que fue. Fueron procesos donde tuvo que ordenar muchas cosas en su vida, principalmente su carácter, pero también en su forma de concebir el ministerio. Voy a hablarles de Simón. Simón, a quien Jesús le cambió el nombre por Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, no fue un proceso fácil para Pedro, porque él tuvo que ordenar muchas áreas en su vida y en su ministerio. Pero al final, en el libro de los Hechos se ve el impacto que causó su ministerio, tanto así que ustedes recordarán que 3,000 almas se convirtieron en su primer mensaje público. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? 3,000 almas, nada más y nada menos que 3,000 almas se convirtieron en su primer sermón en público. Bueno, cosa que hoy no sucede, empezando porque algunos, no todos, pero han perdido el buen hábito de invitar a la gente a la salvación. Ahora, el proceso de Pedro comenzó donde comienza todo, y esto comienza en su conversión. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 40, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, dice que Andrés, que era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista se refiere, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando las Escrituras traen a Pedro a la escena en su experiencia de conversión, en este momento Pedro ya es un adulto casado, él es un pescador de oficio y vive en la ciudad de Betsaida. Ahora, es interesante porque comenzar la biografía de Pedro con su conversión es un buen punto para empezar, ya que la vida real de un pastor como tú y como yo comienza su realidad pastoral hasta el momento en que ha recibido la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto nos lleva a una primera reflexión, y es una reflexión muy, muy dura, y la reflexión es una pregunta: ¿soy un pastor nacido de nuevo? Alguien se reirá, ¿verdad? Y dirá: ¿qué pregunta tan absurda? Todos los que estamos aquí, desde el momento en que somos pastores, hemos nacido de nuevo. Sin embargo, hermanos, compañeros, colegas del ministerio, los hijos de Elí eran sacerdotes y no conocían el oficio sacerdotal, eran malvados. Judas no era nacido de nuevo y era uno de los 12. Los saduceos representaban la parte más conservadora del linaje sacerdotal, y Juan los llamó generación de víboras. Los fariseos se supone que eran separados para Dios, eso significa su nombre, y sin embargo Jesús los llamó hipócritas, cisternas rotas, sepulcros blanqueados, nubes sin agua, hijos del diablo. Y estaban desarrollando un ministerio, estaban desarrollando un oficio. Ellos estaban al frente de un grupo como tú y como yo, y no habían nacido de Dios. Unos no conocían el oficio, otro era un diablo, ¿sí? Los fariseos eran los más grandes hipócritas de la sociedad en aquella época, y eran los que se supone que representaban a Dios. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, etcétera, etcétera, y estaban al frente de grupos. Entonces, la pregunta que yo le hice, si tú eres un pastor nacido de nuevo, no es tan absurda la pregunta como parece.
Hay grandes posibilidades de que algunos de los que estamos aquí estén al frente de una iglesia y que sea pastor de una iglesia y quizá tenga años al frente de la iglesia y que no haya nacido de nuevo. Y eso puede explicar muchas de las frustraciones que hoy viven los pastores. Ahora, la experiencia de conversión de Pedro no fue un evento espectacular, pero fue un evento de gran magnitud debido a todo el fruto que produjo su conversión. Y eso es otro principio básico que debemos asumir, porque el fruto de nuestra conversión y el fruto de nuestro llamamiento debe ser de gran magnitud también. El fruto de nuestro llamamiento debe ser de gran magnitud también. Pedro fue llevado a Cristo por su hermano Andrés. Parece un dato simple, pero no lo es, porque aunque el ministerio de Andrés no abarcó tanto como el ministerio de Pedro, Andrés fue parte esencial del ministerio de Pedro. Ahora, tal vez tú seas un Andrés, tal vez tú seas un Pedro, pero de una o de otra manera tu ministerio debe impactar en alguien. ¿Me estás escuchando? Dile al que está a tu lado, de alguna o de otra manera tu ministerio debe impactar en alguien. Ahora, cierto hombre que se llama el doctor Plumer dice que en la historia de la iglesia Pedro es prominente y Andrés no lo es. Pero ¿habría habido un apóstol Pedro sin un Andrés? Andrés no escribió ningún libro de la Biblia. Tampoco fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Pero su vida impactó la vida de un hombre que años después, la vida de ese hombre impactó al mundo, y estamos hablando del apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos ha dado un poder especial para impactar a gente, escucha bien, que ni siquiera conoces. Dios te ha dado un poder para impactar a la gente, impactar a personas que ni siquiera conocemos. Escúchame bien, una sola de tus predicaciones puede impactar la vida de alguien que con el tiempo, ese alguien pudo haber sido un Billy Graham, o pudo haber sido un John Wesley, o un Charles Spurgeon, o un D.L. Moody, etcétera, etcétera, etcétera. Una predicación tuya puede causar un efecto poderoso por muchas generaciones. ¿Habías pensado en eso? Ahora, los primeros capítulos del libro de los Hechos muestran claramente que Pedro era muy prominente en la iglesia primitiva. Particularidades como su personalidad, su coraje, sus mensajes, su defensa de la justicia, su discernimiento espiritual, su poder y su gran lealtad a Jesucristo causaron un gran impacto en la iglesia primitiva durante su nacimiento. Sí, Pedro fue un hombre prominente y con mucho poder de Dios sobre su vida. Pero antes de llegar a este punto de poder, tuvo que entrar en el orden de Dios. Número 1, Jesús le cambió el nombre. Cuando Pedro vino a Cristo en su experiencia de conversión, Cristo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, que es por interpretación Pedro. Ahora, el cambio de Simón a Pedro no iba a ocurrir de la noche a la mañana. Esto llevaría su tiempo, ¿sí? Y me gustaría preguntarles cuánto tiempo llevas pastoreando la iglesia, pero ya llevas tu tiempo. Entonces, número 1, ¿quieres ser bueno en lo que haces? ¿Quieres ser un buen pastor? ¿Cuántos quieren ser buenos pastores? ¿Sí? ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Quieres ser un buen esclavo de Jesucristo? ¿Quieres ser un buen ángel de tu iglesia? ¿Quieres ser una atalaya de ojos abiertos para tu iglesia? Claro que sí, todos queremos, pues necesitamos un cambio de nombre. Y si hablo de un cambio de nombre, estoy hablando que necesitamos entrar al orden de Dios. Hay dos verdades implícitas en este cambio de nombre de Cefas, de Simón a Cefas, que es Pedro. Número 1, está implícito en este cambio la autoridad de Cristo, y número 2, el cambio del carácter en Pedro. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesús o Jesucristo. ¿Qué indica esto? La autoridad de Jesús sobre Pedro.
Y de hecho en la Biblia vemos repetidas veces la autoridad de Dios al cambiar los nombres a otros personajes. Por ejemplo, cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Le cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Cambió el nombre de Jacob, que era usurpador, mentiroso, a Israel, que significa príncipe de Dios. Y en Apocalipsis dice que a nosotros nos dará un nombre nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, es claro que es Dios quien cambia el nombre, ¿sí? Y el cambio de nombre representa, escuchen lo que voy a decir, un cambio de condición, ¿sí? El cambio de nombre representa un cambio de condición. Y algunos pastores aquí necesitan que Dios les cambie el nombre. ¿Sabes por qué? Porque necesitan un cambio de condición. Y necesitan un cambio de condición en sus ministerios, porque la mala condición en que se encuentran sus ministerios está llevando al caos a muchas congregaciones. Necesitamos un cambio de nombre. Entonces, al cambiarle Jesús el nombre a Simón, o de Simón a Pedro, le estaba cambiando su condición, y es que la naturaleza de Simón necesitaba forzosamente la autoridad de Cristo, sobre todo en su ministerio. Ustedes saben, Simón era rudo, era cabezón, era impetuoso, incluso era imprudente. En alguna ocasión reprendió al Señor Jesús y vemos cómo en sus conversaciones él discutía con Cristo. Entonces Pedro necesitaba saber quién iba a ser el jefe en esa relación. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la autoridad de Jesucristo sobre los pastores, oiga esto, necesita más énfasis el día de hoy, porque cada vez hay más desorden en las iglesias. La autoridad de Dios necesita más énfasis el día de hoy en nuestras iglesias, porque cada día hay más desorden en las congregaciones. Y quizá tú dirás, no, yo estoy bien. No, la mía está bien. La mía está bonita, yo soy un buen pastor. Bueno, un ejemplo claro de esto que estoy diciendo fueron las 7 iglesias de Apocalipsis. A 5 de ellas el Señor Jesús les reprochó. A la de Éfeso le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Era una iglesia, como todos sabemos, con muchas virtudes, pero nada hacía en amor sino para su propia gloria. Era muy virtuosa, era muy elocuente, hacía cosas increíbles, pero todo lo hacía para su propia gloria. Nada lo hacía en amor. A Pérgamo le dijo, tengo contra ti que tienes a los que practican la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Ahora, parece que esta iglesia no iba tan mal, pero era una iglesia libertina y democrática. En esa iglesia dirigía el pueblo, porque de ahí se extrae el significado de los nicolaitas. Entonces el Señor les reprocha una área desordenada muy importante que había en la iglesia de Pérgamo. A Tiatiro le reprochó que tenía Jezabel. Jezabel era un sistema que promovía la idolatría y no frenaba la inmoralidad sexual. ¿Sí? A la Odisea le dijo, iglesia tibia, no eres fría ni caliente, eres una iglesia que no se compromete en serio. Eres una iglesia que no va en serio con nosotros. Y el pastor Chuy Olivares ayer decía, nosotros queremos ir en serio con ustedes, pero también queremos que ustedes vayan en serio con nosotros. Y esta es la iglesia de la Odisea, una iglesia que no iba en serio con el ministerio, no iba en serio con la gente, no iba en serio con la doctrina, no iba en serio con las cosas esenciales o más esenciales de la vida cristiana. Era una iglesia tibia. Era una iglesia que no era fría, era una iglesia que tampoco era comprometida, no era caliente, era una iglesia del montón. A Sardis lo primero que le dice cuando va a dirigirse a la iglesia de Sardis, no la elogia como fue en el caso de Éfeso, lo primero que le dice es, tú tienes nombre de que vives pero estás muerta. ¿Cómo se quedaría el ángel de esa iglesia? ¿Cómo se quedaría la gente? Pero había desorden. Qué impresión oír estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que más del 50% de las iglesias de Apocalipsis las reprende porque estaban en desorden. No había señorío de Cristo en ellas. Y esto me lleva entonces a aplicarlo a mi vida.
aplicarlo en tu vida, en tu ministerio? ¿Qué porcentaje de nuestras iglesias estarán en la misma condición que estas 5 iglesias de Apocalipsis que han perdido su primer amor, que son libertinas, que son demócratas, que son inmorales, que son tibias, que tienen nombre de que viven pero están muertas, que no tienen poder, que no impactan la sociedad, que no tienen nada? Y todo por no poner orden y no permitir que Jesús sea Señor de sus ministerios. Ahora, el cambio de nombre de Simón a Pedro indicaba también el cambio en su carácter, no solo en la condición, sino en su carácter. Los nombres en la Biblia siempre reflejan el carácter de la persona, no están allí sin propósito. Por ejemplo, Jacob significa suplantador, y lo fue. Abraham significa padre de multitudes, y lo es. Jesús significa Salvador y nos salvó. Es nuestro Salvador. Ahora, el nombre de Simón representaba un hombre imprudente, testarudo, orgulloso, impulsivo, inestable y bocón. Pero el nombre de Pedro, que significa roca, hablaba de firmeza, y esto aplícatelo: firmeza, estabilidad, fuerza y fidelidad, en contraste con sus deficiencias de carácter. Alguien dijo algo muy interesante. Alguien dijo que lo peor que le puede pasar a un pastor es ejercer la autoridad sin tener carácter. Es cierto. Y es cierto porque ¿de qué nos sirve ser estudiosos? ¿O de qué nos sirve tener un doctorado en teología o preparar buenos sermones? ¿De qué nos sirve pertenecer a un buen ministerio como este? Escúchame bien lo que te voy a decir, si la gente habla mal de ti. ¿De qué te sirve tener todas las credenciales que has logrado si tú eres un Simón arrogante, o un hombre orgulloso, un pastor impulsivo, bocón, testarudo, que tratas mal a la gente y que solo saludas a tus amigos? Jesús, cuando vio hacer eso a los judíos, les dijo: ¿qué no hacen lo mismo los gentiles? ¿Qué no hacen eso los paganos? Solo saludan a sus cuates, porque son arrogantes. Porque en el cambio de nombre tiene que haber un cambio de, ¿qué dijimos? De actitud. Necesitamos un cambio en nuestra personalidad si queremos tener poder en nuestra predicación. Ahora, ya vimos la conversión de Pedro, estamos viendo su cambio de nombre, pero ahora vamos rápido a ver el llamado de Pedro. Lucas 5 narra todos los sucesos que llevaron a Pedro a aceptar el llamado que Jesús le hizo para servir en el ministerio. Pero en el versículo 11 encontramos su toma de decisión. El Espíritu Santo escribió en Lucas 5, versículo 11, y dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Este momento es emocionante, hermanos, porque había llegado el llamado al servicio a tiempo completo de Pedro. Esto es emocionante. ¿No te emocionó a ti cuando Dios te llamó de tiempo completo? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Solo yo? ¿Alguien más? Gracias, pastor. ¿Sí? ¿Sí? Yo doy gloria a Dios porque llegó nuestro día, llegó nuestro momento para trabajar a Dios de tiempo completo. Pero consideremos lo siguiente, hermanos. En primer lugar, cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba ocupado. Dice que él estaba lavando sus redes. Esto quiere decir que Pedro tuvo que poner en orden sus actividades. Ahora, yo sé que muchos de aquí tienen todavía su trabajo secular. Está bien. Si todavía tienes tu trabajo secular, no hay problema. Pero tampoco descuides tus responsabilidades ministeriales. En segundo lugar, Pedro estaba cansado, él había trabajado toda la noche. Esto quiere decir que tuvo que pagar el precio del sacrificio. ¿Y saben? Muchos quieren la gloria sin la historia. ¿Sí? Quieren la fama, quieren el nombre, quieren la popularidad, quieren la iglesia grande, quieren la fuerza, quieren el poder en el ministerio, pero no quieren vivir la historia, en los años de humillación, los años de humildad, de preparación, en las cosas más básicas de un ministro del evangelio. Quieren tener éxito sin sacrificio. Tal vez conozcas alguno. Pero también Pedro estaba desanimado porque no había pescado nada.
Esto quiere decir que tuvo que ordenar sus convicciones y tuvo que ordenar sus emociones, como bien lo expuso el pastor Álvaro. Pedro tenía que tomar la decisión de tener fe en el llamado o simplemente dejarlo pasar. Sin embargo, Pedro afortunadamente le dio una respuesta a Dios y aceptó el llamado. Pedro pasó la prueba con éxito. Y saben, para tener poder en el ministerio, necesitamos ordenar nuestras prioridades. Necesitamos ordenar nuestras prioridades. Y dependiendo de lo importante que sea para nosotros el llamado, habrá mayor impacto en nuestro ministerio. ¿Puedes imaginar a un pastor que no ora? ¿Puedes imaginar a un pastor que no estudia la palabra? ¿Lo puedes imaginar? ¿Puedes imaginar a un pastor que llega tarde a la reunión? Ya lo decía alguno de los pastores. ¿Puedes imaginar que un pastor esté en el sofá de su oficina tomando café cuando está la adoración? ¿Puedes imaginar a un pastor que no le gusta orar por la gente, que no le gusta dar consejería, que no le gusta discipular a nadie, que no le gusta hacer los menesteres y los trabajos que implícitamente vienen en el llamado de Dios? ¿Lo puedes imaginar? ¿Sabes? Alguien dijo algo impactante, a mí me impactó, y él dijo: soy el diseñador de mi propia catástrofe. Soy el diseñador de mi propia catástrofe. Somos arquitectos de nuestro futuro, para bien o para mal. Somos nosotros los culpables realmente de la condición en la que se encuentra hoy en día nuestra congregación. Ahora, ¿tú crees que ese tipo de pastores, de los ejemplos que te acabo de dar, van a impactar el mundo? ¿Van a impactar la sociedad? ¿Van a impactar a la gente? De ninguna manera, nunca. Porque si no impactan su iglesia, menos al mundo. Si no sabes gobernar a tu propia casa, ¿cómo podrás gobernar la iglesia del Señor? Necesitamos poner orden en nuestras convicciones. Necesitamos poner orden en nuestro ministerio. Dios es un Dios de orden, y le decimos al ujier cuando queremos que haga lo que queremos, cuando le decimos a la alabanza cuando queremos que toque lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando queremos imponer una decisión nuestra, aunque esté fuera del sentido común o de la razón. Dios es un Dios de orden, pero nosotros no hemos puesto en orden nuestras convicciones. Aquí hay un principio tremendo, y el principio de esta lección es claro: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Cristo nos prueba primero a ordenar las cosas pequeñas, y si pasamos esa prueba, Él nos dará más poder, mayor gracia y cosas más grandes que hacer. ¿No quieres hacer cosas más grandes para el Señor? Ahora, no tienes que ser alguien importante en el mundo para que tu ministerio impacte. Pedro era simplemente un pescador, no tenía una fortuna, no tenía estatus social, ni siquiera había estudiado en las escuelas religiosas de su época, pero lo que sí tenía Pedro era carácter, y el carácter era vital para el servicio. Todos digan carácter. Pedro tenía carácter, era del vulgo, dice la Escritura, ¿sí? No sabía quizá expresarse bien al principio, porque esa es otra parte importante cuando uno predica: procurar expresarte bien, procurar tu fonética, tu pronunciación, cosas prácticas para que el mensaje, que es el que va a producir la vida, acompañado de algo que está bien hecho o dicho, pueda impactar de mejor manera. Y si hablamos de carácter, Pablo es muy enfático, porque en 1 Timoteo 3:1 dijo: si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia o de pastor, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero.
Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahora, hay algo que viene a continuación que cimbró a Pedro. Yo le he llamado un colapso en su llamado de Pedro. La noche antes de la crucifixión de Cristo fue una noche muy mala para él. Él dijo cosas e hizo cosas de las que siempre estaría avergonzado. Si hubiera un momento en la vida de Pedro que le gustaría borrar de su registro, sería sin duda este momento. En primer lugar, el pleito sobre el lavado de los pies. Esto es bien interesante. Este episodio, hermanos, sucedió la noche de la celebración de la Pascua con Cristo y los otros 11 discípulos. Lo primero que debía haber ocurrido cuando los discípulos y Cristo entraron en el aposento alto, ¿qué era? Lavarse los pies. Era una costumbre de los judíos, ¿sí? Para limpiar el polvo de los pies. Ahora, sin embargo, escuchen lo que voy a decir. Nadie, pero nadie se ofreció a lavar los pies de nadie. Nadie se ofreció a lavar los pies de nadie, ni siquiera los de Jesús. Ahora, se suponía que Cristo estaba exento de eso, ¿no? Eran ellos quienes debían haber corrido a lavar los pies a Jesús. Bueno, no lo hicieron, si no lo hicieron con Jesús, menos lo iban a hacer entre ellos. ¿Y saben qué representa esa falta de atención? Falta de humildad. Y la razón de esta falta de humildad era porque lamentablemente, escuche lo que voy a decir, existían celos sobre la posición más alta del liderazgo entre ellos. Había celos entre ellos. ¿Lavarle yo los pies a Juan, ese que se siente el elegido? Quizá pensaron. ¿O a Judas, ese traicionero, ladrón y sinvergüenza? ¿Lavarle yo los pies a Tomás? Menos, ese es un incrédulo petulante. ¿Lavarle yo los pies a Pedro? Ni lo menciones, ese tiene cara de pocos amigos. ¿Sí? ¿Lavarle yo los pies al pastor de la sierra de Oaxaca? ¿Lavarle yo los pies al pastor de la sierra de Guerrero? ¿Lavarle yo los pies al pastor de Canadá, de Nueva York, de Tabasco, de Chiapas, de la ciudad que tú quieras? No. ¿Cómo yo? Si yo soy un pastor, yo soy un hombre importante delante de Dios. Bueno, eso es falta de humildad. Y esa falta de humildad se va a reflejar tarde o temprano en el impacto de tu ministerio. Martín Lutero dijo que la soberbia que arrojó a los ángeles del cielo echará a perder al predicador. Por eso en el estudio de la teología dice, lo que cuenta es la humildad. Ahora ese es otro desorden por el que desafortunadamente el ministerio de algunos no impacta. Los celos, las envidias y las rivalidades que constantemente se dan entre pastores. Uno quiere ser más grande que otro, otros creen saber más que los demás, no queremos que una iglesia quede cerca de la otra, queremos mayor reconocimiento por lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien más dijo algo muy interesante, dijo, no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. ¿Sí? Elige qué quieres ser. Y otro escritor dijo, nadie es realmente digno de envidia. ¿Me escucharon? Nadie, absolutamente nadie es realmente digno de envidia. Pónganme atención, ¿qué tengo yo? ¿O qué tiene él? ¿O qué tiene aquel? ¿O qué tiene aquella? Yo no sé en quién has puesto tus ojos, que escúchame bien, ¿qué tenemos que no nos haya sido dado del cielo? Humildad. ¿Quieres impactar tu iglesia? No eres tú, entiéndase lo que estoy diciendo, ¿sí? Que tu predicación, que tu ministerio, que lo que Dios te ha entregado impacte. Sé humilde. Así que como ninguno de los discípulos se ofreció para hacer la tarea, Cristo
se levantó de la cena, dejó a un lado sus vestiduras, tomó una toalla, se ciñó, virtió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13. Ahora, cuando Cristo vino a Pedro para lavarle los pies, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? ¿Sí? Y es que esa pregunta iba en relación a que lavar los pies era una tarea demasiado humilde. Y ¿saben algo? Los hombres de la Biblia impactaron tanto en la sociedad de sus épocas porque tenían por alto honor servirle a los demás. Tenían por alto honor servirle a los demás. Ahora, esto es impresionante hasta aquí. Hasta aquí el proceso de Pedro es impactante, al menos para mí, y es emocionante. Pues apenas viene lo mejor. El requisito previo para el servicio. Cristo le preguntó 3 veces. ¿Qué le preguntó 3 veces? Díganme. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Señor, ¿me amas? Perdón, Pedro, ¿me amas? Por 3ª vez. Señor, se entristeció. Tú sabes que te amo. Pero estas 3 veces era el paralelo a las 3 veces que negó a Jesús. Pero al mismo tiempo era la característica más alta que debía demostrar a Jesús si quería servirle con poder. Y Jesús te pregunta en esta mañana: ¿me amas? Y Jesús te vuelve a preguntar en este momento: ¿me amas? Y por 3ª vez te vuelve a preguntar en este momento: ¿me amas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué tienes que responderle a Dios? Sin duda lo mismo que Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pero no es solo decirle: tú sabes que te amo. Dios es más directo en la pregunta. Daniel, ¿amas mi palabra tanto que estás dispuesto a obedecerla? Daniel, ¿amas tanto que orar que estás dispuesto a vivir de rodillas? Daniel, ¿amas la santidad tanto que estás dispuesto a vivirla? Daniel, ¿amas servir a los demás tanto que estás dispuesto a rebajarte? ¿Me amas de esa manera? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres poder? ¿Estás dispuesto? ¿Saben? Jesús vio el corazón de Pedro y le dijo: ok, apacienta mis corderos. Y Dios ve nuestros corazones. Y tú puedes decirle esta mañana al Señor, decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo también te amo. Sí, Señor, mi vida daría por ti. Pero el Señor mira los corazones de cada uno de nosotros. Y a algunos les podrá decir, y quizá me aventuro en decirlo, cuando le dijo: Señor, no vayas a la cruz, que eso jamás te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero a otros yo estoy seguro que les dice: ok, tú también apacienta mis corderos. Dios conoce el corazón. Ahora voy a entrar rápidamente a la segunda sección de este tema. Hemos visto el proceso de Pedro. Hasta este momento vimos su conversión, su cambio de nombre, su colapso y el requisito para servir. Bueno, parece que Pedro puso en orden muchas áreas de su vida en los 3 años que caminó con Jesús. Ahora está a punto de ver el fruto de eso. Le espera un ministerio poderoso, un ministerio de alto impacto. Hablaremos del poder de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 28 diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Versículo 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, dijo Gamaliel, es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si esta obra es de Dios, no la van a poder destruir, porque era una obra poderosa. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, en este texto, hermanos, vemos con muchas evidencias que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. ¿Se dieron cuenta? No solo Pedro, toda la iglesia era poderosa. Y yo te hago una pregunta: ¿has observado detenidamente cómo ha sido el progreso de tu iglesia? ¿Lo observas? ¿Haces un análisis? ¿Es ordenada o es desordenada? ¿Es poderosa o es débil? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Es santa o es mundana? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Sirven con alegría o son indiferentes al servicio? ¿Cómo es tu iglesia? Verán, hoy muchas de nuestras iglesias puede que tengan buenos programas de ayuda social, buena publicidad, buenos eventos, pero no tienen poder. ¡Qué lástima! ¿Sí? Lo único que las iglesias deben tener, si van a hacer un trabajo para Dios que valga la pena, es tener el poder de Dios. ¿No quieres tener el poder de Dios, hermanos? Ahora, vamos a hablar rápido de las condiciones para el poder. Hay una serie de condiciones, y cuando hablo de condiciones hablo de orden, que la iglesia debe cumplir para ser una iglesia poderosa. Número 1, debe estar llena del Espíritu Santo. Y número 2, debe ser una iglesia de oración. Esto es muy importante. Número 1, debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y número 2, debe ser una iglesia de oración. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes lo que significa denuedo? Valentía, valor, autoridad, fuerza de Dios, la vida de Dios, el carácter de Dios en tu vida. Ellos hablaban la predicación con esa autoridad que ya les había sido concedida, porque eran una iglesia que oraba, eran una iglesia que estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos 5 se enumeran otras 2 condiciones importantes para el poder, y esas condiciones son la pureza de la iglesia y, en segundo lugar, esto es muy importante, la unidad de la iglesia. Pureza de la iglesia y unidad de la iglesia. Entonces, una iglesia que no tiene celo por la santidad y una iglesia dividida nunca será una iglesia poderosa. Grábatelo. Una iglesia que no tiene celo por la santidad y una iglesia dividida nunca será una iglesia poderosa. ¿Se acuerdan del caso Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que Pedro puso orden. Y si Pedro no hubiese puesto orden en el tema de la santidad, la iglesia se habría debilitado espiritualmente. Pero no fue así. Pedro puso orden y los confrontó.
Pedro les dijo, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón para mentirle al Espíritu Santo? Ahora, esto que hizo Pedro de poner orden en el tema de la santidad, fortaleció a la iglesia en el tema de la santidad, porque el versículo 11 dice que un gran temor vino sobre toda la iglesia. Wow, eso es poder de Dios. Hermanos, este celo de Pedro promovió en gran medida el poder de la iglesia. Spurgeon dijo lo siguiente: el que no es llamado primero a la santidad, jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. También refiriéndose a la iglesia o a la santidad de la iglesia, dijo: no hay nada que pueda causar más daño a la iglesia y anular con tanta eficacia los músculos de su fuerza como la falta de santidad de sus miembros. Sí es cierto, hermanos. En pocas palabras, no podemos pensar en poder sin dejar de pensar en santidad. No podemos pensar en poder sin dejar de pensar en santidad. Ahora, ya lo decía el pastor Chuy, podemos construir edificios hermosos, con alfombras persas, con equipos de sonido de último nivel, podemos tener escenarios impresionantes, podemos conseguir músicos profesionales, quizá a sueldo, podemos tener toda una estructura de excelencia, pero si no ponemos orden en la santidad, somos como la iglesia de la Odisea, que pensaban que eran una buena iglesia, pero en realidad eran una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Eran una iglesia miserable, miserable, miserable. Y un pastor sin poder es un pastor miserable. Y una iglesia sin poder, una iglesia sin santidad es una iglesia miserable. Pero no solo la santidad, también dijimos de la unidad. La unidad de la iglesia primitiva fue una característica muy notable y se ve repetidas veces en Hechos. No lo busque, pero, por ejemplo, en Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. En Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y en nuestro texto de Hechos 5:12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Noten entonces que también la unidad es una característica vital para que el poder esté presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Unidad. Leí a alguien que decía que una familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión entre ellos. Lo voy a repetir. Una familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión entre ellos. Y nosotros somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Corrijo, somos una gran familia. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, somos una gran familia. Somos una familia muy grande, gracias a Dios, ¿verdad? Escuchen bien, pero el poder de nuestras iglesias se va a medir de acuerdo o en relación a nuestra unidad, no al número que somos. Desafortunadamente dicen que el ejército cristiano es el único que se dispara entre ellos. Ahora, ¿en qué debe haber unidad entre nosotros? Primero, debe haber unidad en la doctrina. Segundo, debe haber unidad en el comportamiento. Y tercero, debe haber unidad en nuestra devoción. Por eso dice el versículo que acabo de leer, de un corazón y un alma. ¿Sí? Es decir, más apegados entre nosotros en nuestra devoción. No grupitos aquí, no grupitos por allá y no que mis amigos son
los de Estados Unidos y los míos los de Canadá y los míos los de Sudamérica y el del Ciudad de México no tiene amigos. No, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Todos debemos ser amigos de todos. ¿Me están escuchando? Saluda a todos. Bueno, al menos a los que cuando entras, ¿verdad? Te encuentras, salúdalos. Ahora, ¿quieren que hablemos de poder? ¿De impacto? Vamos a hablar de poder rápidamente. El poder en la iglesia primitiva fue muy evidente. Hechos 5, verso 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Tan grande era este poder para sanar, oigan lo que voy a decir, que en el versículo 15 dice que las personas sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos la sombra o su sombra cayese sobre alguno de ellos y los sanara. Ahora, todos sabemos que era Pedro el pastor de la iglesia primitiva. Dice Lucas que todos los enfermos eran sanados. Incluso dice que los ponían por donde pasaría Pedro para que al menos su sombra posara sobre ellos y fueran sanados. Esto era una realidad, no era una farsa, no era un truco, no era una actuación, hermanos, era real. ¿Y saben lo que ilustra la sombra de Pedro produciendo milagros? Ilustra el poder y la influencia, oigan, y la influencia inconsciente que fluía a través de Pedro. No es que decía, voy a pasar por aquí porque el sol está dando de este lado para generar sombra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del poder que ya tenía Pedro, del orden, del proceso por el que viene caminando Pedro. Y estamos hablando que esto que sucede ilustra el poder y la influencia inconsciente que fluía a través de Pedro. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que influimos más de lo que nos damos cuenta. Tú influyes más de lo que te das cuenta. La gente te ve, la gente te oye, la gente te investiga, la gente te lee, revisa tu Facebook al derecho y al revés, quiere saber todo de ti. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Es un poder inconsciente porque no es nuestro poder, es el poder de Dios operando a través de nosotros. Y mucha gente estaba siendo impactada por ese poder que había en el apóstol Pedro. Otra manifestación del poder de Dios en Pedro fue que las multitudes que se añadían a la iglesia eran demasiadas. Hechos 5:14. Y más, así lo escribe Lucas, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, oigan, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¡Wow! El primer sermón del apóstol Pedro dio un fruto nada más y nada menos que de 3,000 convertidos. La primer predicación del apóstol Pedro dio un fruto de 3,000 convertidos. Ya quisiera yo esa congregación. A lo mejor alguno pensará. ¿Sí? Dice que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Estoy terminando. La iglesia primitiva creció como resultado del poder de Dios. Nuestras iglesias deben tener el poder de Dios para atraer a las almas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras iglesias, repito, deben tener el poder de Dios para atraer a las almas a Cristo. Y con esto termino. Alguien dijo, muchas iglesias tienen mucho poder de promoción,
Y cada conferencia, seminario y taller parece avanzar hacia más esquemas promocionales y más trucos para conformar una multitud en la iglesia. Tales tácticas, sin embargo, no construirán el tipo de iglesia que Dios quiere que sea la iglesia. Atraerá una multitud barata, al igual que la basura atrae a las moscas. Pero por el otro lado, cuando el poder de Dios es el medio para construir una iglesia, las personas serán añadidas y la iglesia será creciente por el poder de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren el poder de Dios? ¿Y cuántos quieren orden? Bueno, oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos vienes hablando desde el día martes, Señor, sobre la necesidad y la importancia del orden en el ministerio, el orden de Dios en el ministerio. Cada enseñanza ha venido ordenando, Señor, una zona de nuestro corazón, una parte ahí de nuestra cabeza, Señor, de nuestros pensamientos que no estaba bien. Pero nuestro corazón delante de ti, Señor, se constriñe y también llora, Señor, y también reconocemos de todo nuestro corazón que aún no somos lo que deberíamos de ser, aún no somos lo que tú planeaste que fuésemos nosotros. Pero nos ponemos debajo de tu autoridad y de tu señorío, bajo tu orden, bajo tus órdenes, bajo tu palabra y debajo, Señor, de los hombres que tú has puesto para que vayan al frente de nosotros. Con toda humildad y sencillez de corazón lo aceptamos y lo hacemos, Señor. Y no por la conveniencia, Señor, de algo, sino porque eso es lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú pides de nosotros, eso es lo que tú amas. Si aún tu Hijo Jesús se puso bajo la autoridad del Padre, ¿cuánto más nosotros, Señor, tenemos que estar bajo autoridad? Danos poder, Señor, en nuestras iglesias. Señor, queremos que tu palabra impacte la sociedad a través de los dones que has puesto en nosotros, a través de los carismas, a través del fluir, Señor, que tú nos has regalado. Que nosotros podamos entender que la gente, Señor, en la congregación necesita cada reunión, cada servicio, recibir el impacto de tu poder, el impacto de tu gloria. Y el impacto, el poder, no son gritos, Señor, no es solamente teología bien enseñada, Señor, es cambio, es transformación, cambio de mente, vidas cambiadas, vidas transformadas, mentes transformadas, Señor, todo transformado, donde el único que merece la gloria eres tú, donde nosotros reconocemos que somos vasos, que somos barro y que tú eres el alfarero y que no te podemos decir a ti, Señor, no me gusta esto o no me gusta aquello, Señor, sino que simplemente y humildemente nos ponemos bajo tu orden. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.